En Palabras Podcast, un espacio donde le pondremos nombre y apellido a lo que sucede en tu mundo interno, con César Menoni y Víctor Castillo. Síguenos en Instagram como En Palabras Podcast. Bienvenidos a este primer episodio de En Palabras Podcast, este espacio que hemos creado yo, César Menoni, quien me acompaña, por supuesto, a partir de este momento en los próximos capítulos va a ser Víctor Castillo, que fue realmente el creador de Pongamos en Palabras, que fue el espacio que él creó y de donde nace este podcast en este primer episodio. Así que nuestro lema, nuestro eslogan va a ser: vamos a tratar de poner en palabras lo que sucede en el mundo interno de todos nosotros, de los que nos escuchan y bueno, incluidos nosotros también, porque también pasamos por esas cosas, ¿no? Y bueno, Víctor, hola, bienvenido. Hola César, gracias por la presentación y un gusto estar aquí conversando sobre estos temas que me apasionan, es lo que hago y es lo que me encanta, y qué bueno ese interés de tu parte de poder generar estos espacios de divulgación dedicados a la salud mental, que espero que hagan mucho bien a quienes nos escuchan. Y gracias a ti también por haber creado el espacio y todo esto, y bueno, por ser mi amigo también, ¿no? Porque todo esto nace de parte de ver lo que vienes haciendo, tu trabajo, y de esta curiosidad que nace en mí dadas las circunstancias de este año, que por primera vez en 30 años me veo obligado como a ver dentro de mí, y también como que me generó mucho interés muchos temas relacionados a todo el mundo de la psicología y las emociones y el cómo pensamos los seres humanos, ¿no? Pero para no entrar más en temas de introducción del podcast, de qué se trata todo esto, vamos a entrar de una vez en materia, ¿te parece? Perfecto, de acuerdo. Nuestro primer tema de este primer episodio es precisamente eso: expresar lo que se siente, ¿no? Sí. Estamos hablando de poner en palabras lo que sentimos, y por eso hemos elegido este primer tema en este episodio. ¿Por qué es importante entonces expresar lo que sentimos? Expresar lo que sentimos o ponerle nombre a nuestras emociones, que no es más que eso, tiene un peso importante cuando hablamos de salud mental, de entender un poco qué será lo que tenemos dentro, que a veces puede ser molestoso, puede generar malestar, y habla acerca de, digamos, esa conciencia emocional a la que cada uno podría pensar que, bueno, que busca acceder mediante el autoconocimiento, ¿no? Pero la expresión de las emociones es muy, muy importante para estar en sintonía con lo que sentimos, con lo que somos también y con nuestras decisiones. Van a ser, si se identifican y en el mejor de los casos pues son expresadas en el lugar adecuado, van a ser una brújula para guiarnos en la toma de decisiones, en la elección de nuestros vínculos, en las relaciones con la familia. Digamos que tienen un peso importante y revisten toda nuestra vida. No hay aspecto de nuestra vida que no esté, digamos, impregnado por una carga emocional o afectiva. Sí, no, y indudablemente el hecho de expresarnos en algunas ocasiones nos lleva a situaciones incluso también un poco incómodas para nosotros mismos, ¿no? Y eso es lo que me lleva a esta pregunta escuchándote. O sea, el expresarse puede hacerse de una manera, digamos, asertiva, sí, supongo, pero hay una manera correcta, hay una manera incorrecta de expresarnos. O sea, has dicho algo muy clave para mí, que es el tema del lugar, por ejemplo. Hay personas que, como yo me incluyo, que a veces no pensamos un poco como que este no es el mejor momento o lugar para decirlo, y sin embargo a veces como que dejamos fluir lo que estamos sintiendo. ¿Hay alguna manera de nosotros poder identificar cuál es ese lugar y ese momento correcto para poder expresar lo que estamos sintiendo? Sí, digamos que con la expresión de las emociones suceden dos cosas. Hay la vía de la expresión y la vía también de identificar o de la regulación, que llamamos regulación emocional, que es identificar cuándo es necesario comunicarlas, hacerlas saber si se trata de un otro, hablarlas
y cuándo no. Al final nosotros nos comunicamos de muchas maneras, no solo a través del lenguaje verbal, sino Claro, corporal también. corporal, exacto, de muchas maneras. Pero cuando de ponerlo en palabras se trata, sí, hay un lugar y hay un momento para hacerlo. Incluso expresar las emociones en favor de uno mismo para aliviar un malestar. Todos hemos sentido la necesidad en algún momento de expresar algo que tenemos como atragantado, que no sale tan fácil porque es un contenido delicado, es un acontecimiento muy, muy valioso, muy importante, que no confiamos en todo el mundo. Y esto no sale, no tiene un efecto si no sale en un medio seguro y poco amenazante para la persona, ¿no? Así que sí, es más, desde la psicoterapia se trabaja esa asertividad para expresar en el lugar, momento adecuado para sí mismo el sentir, ¿no? Recordemos también las emociones básicas, ¿sí? El miedo, la rabia, la tristeza, la alegría. A veces cuesta identificar de qué va eso, ¿no? ¿Cómo nos sentimos? Me siento ansioso, pero me siento con rabia o con tristeza. ¿Qué es lo que pasa allá adentro? Sí, muchas veces la ira te lleva a sentir momentos o la rabia te lleva a sentir momentos de eso, de frustración, de molestia, y luego lo que viene después es como un momento de tristeza también. Pues, después que ya esas emociones han bajado un poco, las personas normalmente nos sentimos como, ok, ahora estoy triste porque se generó una situación que no me gustó, tal vez actué no de la mejor manera y también hice que otra persona se molestara, o qué sé yo, muchas cosas que pueden pasar ahí. Entonces, cómo manejar esas emociones que necesitas expresar, que entendiendo, de acuerdo al post que salió en tu cuenta de Instagram, de que las emociones simplemente son, no debemos juzgarlas como buenas o malas, pero hay emociones que definitivamente no son del todo, digamos, entre comillas, saludables, como la ira, por ejemplo, porque hay personas que pueden sentir un poco más ira o se les da más fácil sentir ira que a otras personas y a lo mejor no saben cómo manejar eso. Entonces también en esos casos, ¿por qué es necesario expresar la ira? Sí, ese asunto de la expresión de las emociones, hay personas que se les da mejor y de manera recurrente expresar determinados afectos. Hay personas que contactan más de manera frecuente con la rabia y esa rabia pues pasa a esto que dices de la ira, que es una rabia mucho más intensa, incluso desbordada y descontrolada, y son patrones de respuesta que habría que revisar y poder entonces metabolizar un poco mejor, porque quizás la vía es rabia, pero es una vía poco efectiva. Si la rabia sale por salir, no tiene una función adaptativa, de conciliación, si se trata con el otro o con los propios contenidos, cuando me siento con rabia porque no hice bien algo y soy mucho más duro conmigo mismo, también lo puedo hacer con el otro. Entonces, ¿qué otras maneras de respuesta hay que son tan valiosas? Incluso mucho más reguladas? En esos casos se trabaja con la regulación emocional, cómo yo regulo esa rabia, esa expresión de la rabia, cómo incluso la tramito y la derivo a otras cosas, cómo la comunico, por qué soy tan duro con los demás o conmigo mismo, ¿no? Entonces, sí es verdad que salen las emociones, la rabia, la tristeza, a veces muy desbordada, y en esos casos hay que trabajar en buscar esa razón por qué sale de esa manera tan desproporcionada. Y bueno, ¿será que se prefiere sentir rabia o irritación antes de una tristeza? Hay personas que contactan más rápido con el sentirse irritados antes de pensar o de sentir, identificar que lo que están es tristes. Incluso a veces lo pueden hacer como un método de autodefensa, ¿no? El Correcto. tema de sentirme o de mostrar ira ante una situación que es incómoda para mí, muestro ira antes de sentirme o mostrarme vulnerable, pienso yo, ¿no? Sí, es un mecanismo de defensa, podríamos llamarlo así, para, bueno, cortar toda conciliación, o la pregunta del otro, o el mostrarme, como tú dices,
susceptible, débil, pero además esas son concepciones que tiene la persona. No necesariamente una persona que siente tristeza, y eso es importante recalcarlo, tristeza, rabia o incluso miedo, es una persona débil. Es esto que tú mencionas del último post, las emociones no son ni buenas ni malas, las emociones son. Si es verdad que hay intensidades y hay momentos de momentos, pero las emociones por sí solas tienen un componente adaptativo. Las sentimos, como decía yo, con la finalidad de que sean una brújula que nos van guiando y digamos que es eso lo que buscamos, que la persona pueda identificarlo, pueda también preguntarse con qué tienen que ver en función de su bienestar, de que se aproxime más a lo que quiere incluso, o que pueda ser utilizada para los vínculos, para una buena comunicación, y no una comunicación de lo que yo estoy mirando, de lo que yo pienso, ¿no? Una comunicación afectiva, una comunicación emocional, que ese es otro punto importante. ¿Cómo hacemos uso de un lenguaje emocional? Sí, y digo, esto es poniéndonos en el escenario de una persona que se está comunicando y que decide expresar sea cual sea su emoción, incluso la alegría, la felicidad, el amor, X emoción de la que estemos hablando, pero también existen personas que prefieren más bien como guardarse lo que sienten. También, no sé si me equivoco o estoy aquí más o menos acertado en lo que estoy diciendo, pero puede ser incluso un método de defensa de no expresar, incluso porque hay personas, me he topado con personas que no expresan sentimientos de amor o de alegría, prefieren guardárselos antes de decir un te amo o aprecio esto que estás haciendo. Y también hay personas que se molestan por alguna circunstancia, pero prefieren no decirlo y más bien guardarlo y como que acumularlo ahí, ¿no? Porque al final esas cosas no terminan de borrarse nunca, sino que van como acumulándose. Entonces, ¿por qué hay personas que prefieren reprimir esas emociones? Sí, allí hay un aspecto que puede derivarse de varios puntos. Uno es la crianza, el contexto cultural. A veces encontramos que la expresión del afecto de los cuidadores, los padres o la familia, ¿no? Con la que se creció, pues no fue el más cercano, no fue una expresión, no fue una comunicación, no hubo espacio para una comunicación emocional, o era mal visto el expresarse con tristeza o el expresarse con miedo. En el caso de los asuntos que tienen que ver con el género, pues donde es mal visto, pues puede que se haya crecido en una familia donde el hombre, pues se le haya hecho difícil expresar el miedo porque era algo que no podía sentir. Al contrario, la rabia era permitida, pero el miedo no, porque este dicho que sabemos ya que no tiene ninguna validez. Sí, de los hombres no lloran. Los hombres no lloran, pues los hombres exacto. también lloran, y esto aplica para todos. Entonces hay un elemento cultural, de la crianza, de cómo creciste, qué patrones replicas, además, y luego creces y te empiezas a vincular desde esa manera, sintiéndote débil cuando expresas un miedo, cuando comunicas que cierto contenido te genera tristeza, y en el caso del amor también, cuando ese cariño, esas manifestaciones afectivas no fueron del todo cercanas, entonces eso se replica en otros lugares y en otros contextos. Entonces ahí sí, es como dices tú, hay personas que no expresan del cariño y el amor, pero además tampoco les cuesta recibirlo, porque sí. ¿qué sucede de doble vía, ¿no? Sí, totalmente. Recibir y lidiar con el afecto del otro, porque yo lo puedo expresar, pero como me cuesta expresarlo, también así mismo me cuesta lidiar y recibir el afecto o qué del hacer, otro. cómo manejo yo esto que me están diciendo ahora, cómo expreso de vuelta esta gratitud o ese tema. Sí, es que... Lo evito, Exacto. ¿no? Sí, son situaciones a veces que son como de, ok, déjame, para no ponerme en una posición que puede ser vulnerable para mí, porque evidentemente en escenarios de amor, pues todos somos vulnerables. Entonces,
Tal vez el hecho de no querer ponerme en esa situación hago que yo, prefiero no decirlo para no recibirlo, tal vez, no sé. Tomas una distancia emocional, una distancia afectiva, que lo que demora e imposibilita el contacto que puedas tener con tus emociones, porque para lograr una expresión adecuada, que se parezca realmente a lo que tú sientes, debe haber un proceso de identificación. Y un proceso de identificación se trabaja. Hay personas que llegan a consulta y hablan de que les cuesta expresar ciertas emociones y llegan a consulta no porque ellos lo hayan tomado en cuenta de primera mano, sino por su pareja, por sus amigos, quien les dan algún feedback y bueno, y tras vínculo, pues surge la pregunta, bueno, ¿seré yo realmente el que le cuesta hacer algo? Y pues en esa revisión se encuentran patrones y se encuentran pues, aspectos de cómo se manejaban las emociones, ¿no? También puede pasar que cuesta contactar con ciertas emociones porque generan un dolor. A veces contactar con la tristeza genera mucho dolor, entonces como que nos protegemos. La mente lo que hace es como activar un sistema de protección entre comillas para no lidiar con el dolor que se siente, asumir una postura, escarbar, es como, bueno, mejor vamos a dejarlo allí tranquilo y no removerlo mucho porque sería peor para mí. Sí, mejor dejemos eso allí y yo no me meto con eso y no rompo el vidrio. Exacto, no rompo el vidrio de emergencia. Exacto. Pero ahora, poniéndonos en ese escenario de que ya sabemos que es necesario expresar lo que sentimos, expresarse mucho entonces es bueno, es malo. Hay personas que nos expresamos más que otras, hay personas que se expresan menos. Entonces, la pregunta que surge aquí ahora es el hecho de expresarse mucho o llevar eso a exceso de expresión. ¿Eso es bueno? ¿Es un buen síntoma de alguien que se queda a expresar constantemente sobre lo que sea oye, siéntete aquí, quiero hablar contigo sobre tal tema, y colocar en esa, digamos, esa conversación de te estoy expresando algo que me está haciendo sentir o una situación que me hizo sentir algo? ¿Eso es bueno? Sí, bueno, cada persona es un mundo, todos al final nos relacionamos de forma diferente, eso hablando de vínculos. Hay personas más introvertidas que, bueno, les cuesta un poco hablar o se sienten mejor, porque eso también hay que decirlo, se sienten mejor no hablando tanto. Quizás tengan unos vínculos de confianza, unos pocos vínculos de confianza y sus espacios de expresión y les va mejor. Así como hay personas muy extrovertidas que sienten, no es que todas las personas extrovertidas sean así, pero una persona que sienta una gran necesidad de hablar, de contar cómo se siente todo el mundo o de contar lo que le pasó y tampoco, entonces le resulta igualmente, así lo diga, insuficiente un alivio del malestar. Entonces, que lo expreses más o que lo expreses menos a veces no es indicativo de que eso va a producir un alivio en ti. Yo diría que allí se debe tomar en cuenta vínculos significativos de confianza cuando se trata de un otro. El afinar esa escucha interna es bueno, buscar espacios para sí mismo, para el autoconocimiento, hay personas que acceden a la psicoterapia como también un espacio para no solamente resolver algún malestar muy grande, sino porque bueno, se empieza la pregunta, bueno, ¿qué me está pasando? Y buscan ese espacio seguro. Es como dije antes, mientras la persona tenga ese espacio seguro, no tenga la sensación de que le falta algo por decir, porque bueno, puede haber momentos donde nos sintamos desbordados y en esos momentos tener una necesidad de expresarlo en otras vías. Y puede que no, entonces no es un asunto de expresar más o menos, sino de expresarlo en un espacio seguro lo que sintamos necesario. Eso previo a una identificación, a una búsqueda personal, individual. Ok.
identificación. Ok, o sea que podríamos resumir entonces que expresarse es un sinónimo de tranquilidad emocional, entre comillas, de sentirme, ok, tenía esto aquí acumulado en la garganta que necesitaba decirlo porque me estaba generando cualquier tipo de emoción, y ahora que lo dije, pues ahora... Bueno, a ver, ahí hablamos de la catarsis, pero la catarsis no siempre va a aliviar el malestar cuando se trata de una situación intensa, Lo que ¿no? pasa es que generalmente nosotros buscamos esos espacios para expresarnos es cuando nos está pasando algo mal. Y generalmente cuando nos estamos sintiendo muy alegres o muy contentos, pues sí, vamos y decimos, me siento muy feliz por esto, me siento muy contento por aquello, me siento muy tranquilo por esto que me está sucediendo en el trabajo, qué sé yo. Pero cuando nos está sucediendo algo que nos incomoda, sí buscamos ese espacio de siéntate aquí, que necesito hablar, escúchame, por X circunstancia que no necesariamente tiene que estar relacionado con una persona, puede estar relacionado con una situación que tuviste que ver, observar y te molestó y necesitas expresar ese sentimiento. Pero ahí es donde realmente buscamos, porque de una manera consciente, pienso yo, porque en los otros momentos a lo mejor lo hacemos de manera inconsciente, que se nos sale la felicidad o la alegría que estamos sintiendo. Sí, sí, hay personas que se les es más fácil hablar de sus logros, de sus éxitos, que también está bien, pero bueno, cuando ya ocurre algo que sientan amenazante, allí es cuando entra la duda, bueno, me lo callo, me lo guardo, y si eso produce malestar, pues es invitar a las personas a preguntarse qué estará pasando allí y acudir bueno, como siempre digo, a su grupo de apoyo. Todos contamos con personas cercanas que al final se tienen que convertir en una red de apoyo, y bueno, y el espacio de la psicoterapia definitivamente es muy valioso, porque será desde una escucha distinta y basada en una relación que no entablamos con ninguna otra persona, ¿no? Va a ser propicia para ti y para la persona que busque ese espacio. Pero bueno, ya de esto hablaremos en el próximo capítulo, ¿cierto? En el desmitificando a ir al psicólogo. Eso Muy va a ser bien. nuestro próximo capítulo. Muy bien. Pero bueno, en conclusión, para ya ir cerrando, hablemos de las claves psicológicas. Y yo quisiera también que habláramos en este caso de las claves psicológicas de cómo una persona que le cuesta expresarse, porque al final estamos hablando de expresar lo que se siente, cómo una persona que le cuesta tener o encontrar esos espacios puede hacer para conseguirlos finalmente. O sea, qué consejos, qué tips, no sé, o claves psicológicas les quieres dar tú a esas personas que a lo mejor les cuesta un poco sentirse seguros expresando si se sienten incómodos o la sensación que tengan con otras personas. Sí, bueno, lo primero es que identificar la necesidad de expresar. No podemos, no tenemos que compartir toda nuestra vida o todos nuestros asuntos con todo el mundo. Eso está muy claro, y es importante también decirlo, porque no somos un libro abierto y no se trata aquí de hablar o hablar más o menos. Pero sí surgen momentos donde hay una necesidad, donde no se sabe muy bien qué se siente. La idea es, bueno, asumir, yo necesito un espacio para esto. Puedo, en este paneo inicial, puedo encontrarlo con mi grupo de apoyo, con mi red de apoyo, no sé, familiares o vínculos, quienes me puedan echar una mano. Puedo hablar contigo, preguntar, puedo hablar contigo de un asunto que me está llamando la atención. Ya mencioné el espacio de la psicoterapia. A veces también es importante repensar qué está pasando en la vida, cuáles son esas cosas que están generando malestar, y qué hago yo para también buscar otras vías de expresión en las que cada uno, de acuerdo a su individualidad, se sienta más cómodo, ¿no? Espacios para la socialización, reuniones. Digamos que lo primero es identificar, si surge la necesidad, es buscar ese espacio que va a posibilitar que entiendas qué es lo que hay dentro, porque no todo es expresar, a veces es elaborar lo que una situación traumática, una situación de violencia, una situación incluso en la que tú estés en peligro. Allí yo les diría que es tan importante expresar las emociones, pero antes buscar ese espacio seguro para hacerlo, para salir de la situación, ya sea
intensa, violenta, insegura, amenazante que se sienta, pues eso es vital. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ya nosotros estamos concluyendo este primer episodio de lo que es En Palabras Podcast. Y bueno, Víctor, muchas gracias por Gracias a ti. ese conocimiento que nos estás compartiendo en estos momentos. Y nada, la invitación es también al final que las personas logren buscar una manera en la que se sientan cómodos expresando lo que se siente, porque hay personas que yo estoy casi seguro que piensan que se pueden escapar con las suyas y engañar la mente. Y al final no podemos hacerlo porque la mente y nuestras emociones están ahí, emergen. Y justamente de eso Freud escribió o dijo en algún momento de su vida sobre este tema, que las emociones que no se expresan no mueren nunca. Estas se entierran vivas y salen más tarde en formas peores de lo que queremos expresar. Así es. Entonces, no nos vamos a escapar con la nuestra, la mente va a estar allí y en algún momento pues nosotros podemos estar guardando esa molestia y en algún momento va a salir con toda la fuerza que estábamos ahí reprimiendo. Es como una represa, pienso yo. Sí, esos contenidos van a emerger. César, me encanta además que haya citado a Freud, el padre del psicoanálisis. Yo, bueno, lo que agregaría a eso que dijiste, porque es que no hay más, es así, es que nos permitamos sentir, nos permitamos esos espacios para conocer qué sentimos, cómo llevamos nuestros vínculos, qué lugar le damos a nuestras propias emociones, porque a veces no darle lugar a las emociones es no darnos lugar a nosotros mismos, ¿no? Nos estamos dejando de lado de alguna manera. ¿Y por qué? Si las emociones al final hablan de nosotros. Claro. Y bueno, si las dejas de lado, pues te dejas de lado también. Así Exacto. que nada. César, agradecido, gracias por el espacio y estoy muy emocionado por lo que viene porque es bastante interesante. Seguro, nos veremos en el próximo capítulo entonces y bueno, recuerden que pueden seguirnos en @palabraspodcast. Sí, en Palabras Podcast nos siguen por allí, nos preguntan, las preguntas que tengan, pues con todo el gusto las responderemos por allí y así que nada, no duden en hacerlo si quedan como con más preguntas, que esa es la idea también. Seguro. Bueno, hasta el próximo episodio. Hasta el próximo episodio, César, gracias de verdad. Escúchanos en el próximo podcast Desmitificando ir al psicólogo. Y si te gustó, comparte este episodio en tus redes sociales. Síguenos en Instagram como En Palabras Podcast.